Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Ruiz, bienvenidos a una nueva emisión del Estudio Jurídico Integral Ruiz y Asociados. Para el día de hoy tenemos investigación de delincuencia organizada. Bien, para comenzar la delincuencia organizada internacional vamos a dar una introducción. El 15 de noviembre del 2000 se firma en Nueva York la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Entonces, a partir de acá obtenemos dos conceptos. El primero, grupo delictivo organizado. ¿Qué es lo que tenemos que entender por grupo delictivo organizado? Bien, un grupo estructurado de tres o más personas que va a existir durante un lapso de tiempo y actuar de manera concentrada con el propósito de cometer delitos graves. Es decir, que lo que tenemos que tener en cuenta es que las ganancias que van a generar estos grupos llegan a miles de millones, por ejemplo, de euros que abarcan actividades ilegales que van desde el tráfico de armas, venta de estupefacientes, contrabando, entre otros. Ahora bien, tenemos diversos tipos de organizaciones criminales, ¿no? Es decir, delincuencia organizada internacional, como por ejemplo organizaciones profesionales, la mafia y sus familias, organizaciones terroristas y organizaciones étnicas. Bien, vamos a empezar por la mafia y sus familias. En cuanto a esto, para ejemplificar, podemos tomar la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana, la mafia calabresa, la 'Ndrangheta. Es decir, que todas son familias de la mafia italiana, ¿no? A prima fase se va a afirmar que estas estructuras delincuenciales tienen una jerarquía donde hay códigos o normas internas que son muy duras, ¿no? Y tienen una cierta mixtura entre diversos tipos de actividades ilícitas a modo de tapadera y actividades lícitas, ¿no? También. Es decir, que además de la mafia italiana, en esta categoría también podríamos agregar a los cárteles de droga, como por ejemplo el cártel colombiano y o cualquier organización que se dedique al tráfico de estupefacientes. Por otro lado, tenemos las organizaciones profesionales, que en esta categoría, ¿no? Ya tenemos otro nivel delictivo, pero un poco más limitado, es decir, limitado en cuanto a la acción a nivel territorial. Por eso es que no poseen una estructura de tipo como la mafia, ¿no? Hablamos de traficantes, por ejemplo, de coches robados, de moneda, de falsificación de documentos, entre otros. Luego seguimos con las organizaciones de tipo étnicas. En este caso, hablamos de grupos también de delincuencia organizada internacional que son los más peligrosos a nivel actual, y esto es por la capacidad en la que se introducen en los países en los que actúan. Es decir, que este mecanismo de introducción es simple o relativamente simple. ¿Por qué? Porque lo hacen introduciéndose en el ambiente del delito con métodos muy violentos, explotando nuevos mercados. Normalmente se van a dedicar al tráfico de armas y estupefacientes como a la prostitución, inmigración ilegal o, digamos, ¿no? Esto lo aprovechan con el aislamiento en cuanto a las costumbres de los grupos étnicos, lenguaje y cultura, también sumado a que con este aislamiento me refiero a que muchos inmigrantes van a sentir miedo de la policía o desconfianza para incluso perpetrar aún más el delito junto con estos factores, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las tríadas chinas, la yakuza japonesa, los Jamaican Poses, más conocidos como Rastafaris, o la mafia coreana, más conocida como los anillos de Seulpa. En este caso, por ejemplo, si hablamos de las tríadas chinas, ¿no? Podemos afirmar que son sociedades delictivas que se remontan al siglo XVII como un intento de derrocar a las dinastías extranjeras, ¿no? Van a tener conexiones con Hong Kong, Taiwán, entre otros, y se van a dedicar mayormente a la explotación de casinos clandestinos, préstamos de usura, entre otros. Como contraposición también tenemos la yakuza japonesa, es decir, que estos también son conocidos como Boryukudan, es decir, una organización japonesa que se compone a su vez de 7 organizaciones, todos ellos también formando parte de comercios lucrativos mayormente ilícitos, ¿no? Por ejemplo, en la costa de los Estados Unidos han conseguido hacerse con fortunas incalculables mezclándose en sociedades lícitas como hoteles y compañías mixtas américo-japonesas. Una de las técnicas, ¿no?, que utilizan cuando se mezclan en compañías americano-japonesas se denomina Sokaya. Es decir, que consiste en comprar un conjunto de acciones societarias para luego trastocar las asambleas de accionistas mediante el uso de la violencia o la obstrucción, hasta que los dirigentes de la empresa pagan para que este accionar violento y desmedido cese.
Por otro lado, en cuanto a los Jamaican Poses, conocidos como Rastafaris, ¿no? Son originarios de Jamaica, están implicados más que nada en lo que son redes delictivas que se dedican al tráfico de estupefacientes, falsificación de tarjetas de crédito, entre otros. Ahora bien, a modo de conclusión, vamos a decir que se considera por grupos, ¿no? Policiales especializados a aquellas bandas o grupos étnicos, ¿no? Y estos van a aumentar de modo desmedido, siguiendo desde esta óptica, ¿no? Es decir, desde un grupo policial especializado, siguiendo la tradición del vínculo de sangre, es decir, que según estos van a aparecer el fenómeno de la aculturación o absorción de culturas. Por eso es que visto desde la óptica policial especializada son tan complejos de desmantelar estas organizaciones y atrapar a los criminales en cuestión. En cuanto a las organizaciones terroristas, a modo introductorio y para cerrar la clase de hoy, los terroristas, no fuera de un ámbito policial, no son en sí considerados como crimen organizado, aunque en realidad lo son. ¿Por qué? Porque muchos países como Estados Unidos, en el atentado del 11 de septiembre, han tenido que afrontar exigencias y amenazas, es decir, que en base a esto el Interpol logra desmitificar el terrorismo gracias a acuerdos internacionales que no admitían la excepción del móvil político para extraditar terroristas, cuyo tratado, ¿no? Última modificación o avance legal, se suscitó en el 66 cuando los miembros de la Unión Europea acordaron no entorpecer extradiciones en relación a esta categoría de delitos. ¿Te gustó el video? Bueno, suscríbete a mi canal y dale like. Nos vemos en la próxima emisión del Estudio Jurídico Jonathan Ruiz y Asociados.